Eminencia, buenas noches. Buenas noches. Al principio de mi sacerdocio, pues encontraba personas que cuando uno las visitaba en las casas, te decían, mi Dios es fidel. Después te decían algunos miembros de iglesias protestantes, nosotros somos cristianos, no somos católicos. Y también uno encontraba muchas personas creyentes en la Virgen de la Caridad, hasta inclusive alguna decía, yo en Dios no creo, pero sí creo en la Virgen de la Caridad. El cardenal Juan de la Caridad García nació en Camagüey, Cuba, en 1948. Otro cardenal elector que conoce a fondo los estragos del comunismo. Vivió de niño la revolución marxista cubana de Fidel Castro, régimen que sigue hasta el día de hoy. El mundo libre, que cada vez vemos más reducido, aún anhela que Cuba vuelva a vivir aires de libertad. La realidad es que los cubanos hoy pasan cerca de 18 horas al día sin electricidad, han vuelto a salir a la calle porque se mueren de hambre. Aquel 11J de hace 2 años ha vuelto a revivir. Y hay que mirar tanto a la Iglesia Católica como especialmente al cardenal Juan de la Caridad como víctimas de un régimen aterrador, aunque en los últimos años la apertura hacia la religión en el país sea un hecho, los cubanos no son libres. Y vemos al arzobispo de La Habana como a un auténtico pastor centrado en lo esencial, el Evangelio, volcado en que sus fieles sientan y experimenten el amor de Dios en un contexto de cruz para creyentes y no creyentes. El pueblo cubano sufre, lleva sufriendo injustamente muchas décadas, y don Juan de la Caridad es muy consciente de ello. El arzobispo de La Habana es un hombre sencillo y humilde, accesible y con cierto aire de timidez. Se diría que es una persona sin doblez y que prescinde de las apariencias. Es característico de él darse la más mínima importancia, muy reacio a hablar de sí mismo. Con ese acento cubano se muestra como un hombre tranquilo, muy pausado, pero interiormente es un hombre apasionado por la misión y por la evangelización, como escuchamos al inicio. Supuso una sorpresa cuando el Papa Francisco lo nombró arzobispo de La Habana, de un perfil muy distinto al del ya fallecido cardenal Ortega, quien durante décadas fue el rostro más conocido de la Iglesia cubana. El itinerario sacerdotal y pastoral de don Juan podríamos resumirlo en varias etapas. En 1972, ordenado sacerdote. Entre 1972 y 1997, párroco en distintas zonas de la diócesis de Camagüey. Nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Camagüey en 1997, eligió como lema episcopal «Ve y anuncia el Evangelio». Un año después es nombrado arzobispo titular de la diócesis de Camagüey. Casi 20 años después, en 2016, el Papa Francisco lo nombra arzobispo de la diócesis de San Cristóbal de La Habana. Y 3 años después, en 2019, elevado a cardenal en el consistorio de octubre a los 71 años. Juan de la Caridad García Rodríguez se acerca al Papa para recibir la birreta cardenalicia, el anillo y la diaconía de la iglesia de Santas Áquila y Priscila. Particularmente emocionante para los cubanos católicos fue cuando se dio a conocer que el Papa Francisco daba a Cuba otro cardenal. He venido para apoyar a la Iglesia de Cuba, para apoyar a Monseñor Juan, que me parece que es un tremendo orgullo cubano y camagüeyano en particular, y porque tenemos que demostrar nuestra unión en momentos como estos. Además, en su itinerario destaca sobre todo por su labor misionera, catequética y de formación, y haber sido el presidente de la Conferencia Episcopal Cubana. Forma parte de varios dicasterios en la curia, como todos los cardenales, y ahora, aunque de un modo menos llamativo que con el cardenal Ortega, es junto con el nuncio el responsable del diálogo con el gobierno cubano. Cuba se podría decir que ha sido objeto de predilección de los 3 últimos papas. Famosas y memorables han sido todas las visitas, la del Papa Juan Pablo II como un acontecimiento histórico, la de Benedicto XVI y la del Papa Francisco, donde además presenciamos otro momento histórico,
el encuentro con el patriarca ortodoxo de Moscú. Hay quien afirma que no estamos lejos de ver la caída del régimen y llegado ese momento la Iglesia Católica jugaría un papel importante para favorecer la transición del país buscando la unidad de todos los cubanos. Lo cierto es que los tentáculos aberrantes del marxismo cubano lograron expandirse más allá de la isla a lo largo de las últimas décadas a través del Foro de Sao Paulo. Un lavado de imagen que ha devuelto a la miseria a la mayoría de los países iberoamericanos, cuyos máximos exponentes son Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de otros impensables hasta hace pocos años, como Colombia o Chile. Marxistas, sí, pero no tontos. Expertos en el arte de la propaganda y bajo la pasiva mirada del llamado mundo libre, volvieron a penetrar el mundo de la cultura y de la sociedad, siguiendo el método Gramsci, y el resultado es lo que vemos hoy. No es el origen del Foro de Sao Paulo, es Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro. El Foro de Sao Paulo es una organización, una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales. Fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces Castro se da cuenta que tiene que formar otra cosa y con Ignacio Lula de Silva forman este Foro de Sao Paulo en el 90. Entonces lo primero que vio yo creo que fue la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula da Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil. Volviendo al cardenal García, quien le conoce bien afirma que es un pastor al estilo de Francisco, en el sentido del famoso olor a oveja. Monseñor Adolfo Rodríguez, primer arzobispo de Camagüey, dijo de él: tiene 3 grandes apasionamientos desde siempre: los pecadores, los pobres y los enfermos. El cardenal Juan de la Caridad es el mayor de 6 hermanos. Las biografías publican que su padre trabajaba en el ferrocarril y su madre era ama de casa. En alguna se lee que su padre murió de un ataque al corazón, pero lo que no cuentan las biografías es que su padre murió siendo preso político bajo el régimen aterrador de Fidel Castro. El mismo cardenal lo contó en una homilía hace 2 años. Ante las dificultades, perseverar, perseverar, perseverar. Mi papá fue preso político y en ese tiempo la familia se unió más, en ese tiempo recibimos la ayuda de la Iglesia, sobre todo la espiritual. Trabajando fuera de la cárcel, estando preso todavía, le dio un infarto y murió. Los gestos de ternura con los presos son, pues, caminos de paz y de esperanza. Entró al seminario a los 13 años, era de misa diaria como sus padres. Cuenta que él no sabía bien qué era un seminario y así que hablando con un sacerdote le dijo: yo quiero jugar a la pelota. La pelota es el béisbol, deporte nacional en Cuba. Aquel sacerdote le dijo: claro, allí podrás jugar mucho a la pelota. Y que de este modo tan sencillo y tan poco místico fue descubriendo la vocación al sacerdocio. Tiene aficiones tan peculiares como que le gusta mucho la fruta, sobre todo los mangos, y su afición es la pelota, donde quienes le tratan asiduamente afirman que sabe mucho de este deporte, que conoce como la palma de su mano a los peloteros más célebres e históricos de Cuba, y que además él mismo fue un buen jugador. No suele hablar de política, si bien su compromiso con los presos es enorme. Nada más llegar al arzobispado causó cierto revuelo por unas declaraciones que destacaron medios afines a cubanos exiliados. El nuevo arzobispo de La Habana, Cuba, Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez, quien ha sorprendido con las primeras declaraciones que ha hecho. García, quien toma el cargo del cardenal Jaime Ortega tras su renuncia como arzobispo de la capital cubana, dijo que no quiere un capitalismo en Cuba, sino un socialismo que progrese. Esperamos que no haya un capitalismo ni nada por el estilo, sino que el socialismo progrese y podamos, pues, valiéndonos de lo bueno que pudieran ofrecer varias partes, ir hacia adelante en una sociedad justa y equilibrada.
La Santa Sede informó que el Papa Francisco nombró como nuevo arzobispo de La Habana a Monseñor Juan de la Caridad Rodríguez, quien era el arzobispo de Camagüey. De lo que hemos leído de sus homilías y escuchado en entrevistas, que son más bien pocas, es evidente que nos hallamos ante un cardenal profundamente enamorado del sacerdocio y de la Iglesia católica y en recta doctrina. Se destaca de él su rasgo misionero y el gusto por perderse entre las gentes, en sus casas, con los pobres, con los enfermos, en zonas humildes y donde sea necesario. Pero advertimos en él una impronta de darle muchísima importancia a la formación doctrinal católica. Fue coautor del devocionario popular católico de Cuba titulado Los cubanos rezamos a Dios. En la arquidiócesis de La Habana se han ido abriendo en el tiempo varias revistas con una clara finalidad de elevar la formación en las personas. Es un predicador incansable. En la web diocesana se distinguen sus homilías y las alocuciones. Textos bien estructurados y ricos donde aprovecha para ofrecer, intercalado con cantos, reflexiones sobre eventos y celebraciones destacadas. Al leer sus homilías se nos representa como una especie de Pío Baroja de la homilía, porque son muy sintéticas, descriptivas, de párrafos cortos pero llenos de sentido. Es común en él usar el recurso de oratoria, de la reiteración párrafo a párrafo comenzando con una misma frase. Así, en una homilía reciente de marzo de 2024, la desarrolla con un «Damos gracias a Dios», donde todos son agradecimiento por los sacerdotes en sus distintas formas de entrega. Precioso texto donde alaba la entrega humilde, curtida en el sacrificio de los sacerdotes, como cuando dice: «Damos gracias a Dios por los sacerdotes que hacen notar que el cielo ha llegado a la tierra en sus celebraciones litúrgicas, cantos y lecturas preparadas y ensayadas, monaguillos enseñados, flores que adornan, participación de los fieles. Damos gracias a Dios por los sacerdotes sentados en el confesionario media hora antes del culto, y allí sí se confiesan los penitentes, porque donde no hay confesor, no hay sacramento». Para unos párrafos más adelante pronunciar un texto contundente: «Damos gracias a Dios por los sacerdotes que patean y aplastan la cabeza de las víboras venenosas, las cuales, sutil o descaradamente, quieren destruir el sacerdocio, la castidad y la pureza del pastor que tiene por esposa a la Iglesia». Citando de nuevo a Monseñor Adolfo Rodríguez, quien le conoció muy bien por ser su obispo, en una ocasión describió al cardenal Juan como, desde siempre, un hombre de oración larga y profunda, hombre de iglesia y de pueblo, coherente desde joven con una inalterable pasión evangelizadora. Nos detenemos un momento en abordar cómo es el catolicismo en Cuba ahora mismo. Como en todos los países, vemos que tienen sus dificultades, retos y alegrías particulares. Así, según narra el libro Fidel y el más allá, el hecho religioso en Cuba del autor Fernando López de Rego, el resumen primordial en un país arrasado por el comunismo extremo sería: en primer lugar, la protagonista indiscutible de la fe en Cuba es la Virgen de la Caridad del Cobre, su patrona, punto de unión. Desde lo alto tu amor, Madre del pobre y del que sufre, Madre de alegría y dolor. Es una iglesia fundamentalmente misionera con dinamismo muy enfocada en zonas rurales. Se ha crecido en número de fieles y de bautizados. Aún hay ateos y agnósticos en el país, pero hoy la mayoría cubana es creyente. Sin embargo, los católicos son una minoría en medio de una sensibilidad grande hacia lo espiritual, pero donde iglesias protestantes y sectas aumentan. Los fieles cubanos padecen el éxodo de jóvenes católicos y mejor formados. Así, el retrato robot del católico cubano es frecuentemente el candidato para marcharse del país. Las vocaciones sacerdotales son muy bajas y con carencias de base en la formación, debido a que la educación estatal comunista causa estragos, así como el proceder de familias desestructuradas. Provocan que haya que hacer una formación básica primero en aspectos culturales y generales, previo a que los seminaristas puedan abordar estudios filosóficos y teológicos. La precariedad material a todos los niveles. La Iglesia católica en Cuba padece un fenómeno poco común,
la influencia de los exiliados y la traducción en postulados políticos que conllevan a una división grande entre los fieles católicos cubanos. Hoy, el catolicismo en Cuba aún es percibido como un lugar para celebraciones, más que la comunidad de creyentes comprometidos, y se padece cierto inmovilismo. Es una iglesia pequeña en calidad, de católicos con mayoría de fieles menos formados y comprometidos. Como se dijo anteriormente, el hecho sacerdotal y su amor por el sacerdocio y los sacerdotes es algo destacado en el cardenal Juan de la Caridad. Quiso recordar a los sacerdotes españoles de una forma emotiva y llena de gratitud. Como conclusión, quisiera agradecer a la Iglesia de Cristo en España su obra de evangelización de los primeros tiempos, y más que nada quisiera agradecer la misión fiel y permanente de sacerdotes españoles que permanecen en Cuba, dando un testimonio de fe, de entrega y de amor. Sacerdotes de 85 años que, pudiendo regresar pues a su familia, cuyas familias quieren que ellos regresen, están allí y han decidido morir en Cuba, a la cual han entregado su vida. Entonces, es una acción de gracias que quisiera dar a esos sacerdotes y a esta iglesia que los preparó, que los formó y que los envió. El cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez es un sacerdote de los pies a la cabeza que denota una familiaridad grande con el Espíritu Santo, de una fe en Dios inquebrantable y, como dicen, con verdadero olor de pastor, porque ama a su pueblo y a sus fieles católicos. Será el único cardenal cubano presente en el próximo cónclave, el primero de su vida. Todo en la Iglesia es obra del Espíritu Santo, es el protagonista de la Iglesia, de la evangelización. Porque solo Dios sabe quién entra como cardenal y quién debería salir elegido como el 267 Papa de la Iglesia Católica para liderar parte del siglo XXI.